Una humilde joven criada entre flores y silencio, una familia poderosa marcada por el orgullo, y un testamento que lo cambia todo. Esta historia realista y profundamente emocional revela cómo la verdad, enterrada durante años, puede florecer en el corazón más inesperado. Antes de empezar esta historia, asegúrate de suscribirte, activar la campana de notificaciones y darle me gusta para más. Que Dios te bendiga. En la lujosa mansión de los Beaumont, todo olía a azahar y secretos. Don Alaric Beaumont, patriarca de una de las familias más adineradas del país, yacía en su lecho, frágil como una hoja de otoño. La noticia de su inminente partida había corrido como fuego entre la maleza y uno a uno, los buitres disfrazados de parientes comenzaron a llegar. El gran salón se llenó pronto de murmullos y miradas calculadoras. Sentada discretamente junto a una de las ventanas, una joven de ojos profundos como la noche observaba el espectáculo sin inmutarse. Se llamaba Liz, y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabían que no era una de ellos. Era la hija del antiguo jardinero, criada entre flores y silencios, tolerada pero nunca aceptada. Cuando el notario anunció que se leería el testamento al caer la tarde, los rostros se tensaron. Algunos se adelantaron con sonrisas hipócritas, otros fingieron indiferencia, mientras sus ojos ardían de codicia. Liz permanecía inmóvil, casi invisible. Para ella, la riqueza de los Beaumont siempre fue ajena, tan distante como las estrellas. Pero ese día, el destino tenía planes distintos. Justo cuando el reloj marcó las 5 y las sombras comenzaron a alargarse en los corredores del viejo caserón, el notario entró portando una carpeta de cuero desgastado. Todos guardaron silencio. La atmósfera se tornó espesa, como si la casa misma contuviera la respiración. Por voluntad del señor Alaric Beaumont, procederé a dar lectura a su testamento, anunció el notario, con voz grave y ceremoniosa. Y así, con la tensión ardiendo en cada rincón, comenzó la revelación que alteraría el curso de sus vidas para siempre. El crujido del papel al desplegarse resonó como un trueno contenido. Las palabras del notario cayeron en la sala como gotas de mercurio, densas y precisas. A mis queridos hijos y parientes, agradezco vuestra presencia. Comenzó leyendo y una sonrisa de alivio cruzó algunos rostros. Pero esa tranquilidad duró apenas unos segundos. Sin embargo, he decidido distribuir mis bienes no según el lazo de sangre, sino en virtud de la lealtad, el amor sincero y la presencia constante en mis últimos días. Los murmullos se alzaron de inmediato como una oleada inquieta. Una de las sobrinas, elegante y altiva, carraspeó, como si eso bastara para interrumpir lo inevitable. El notario no se inmutó. Mi residencia de verano, junto al lago, será entregada a mi fiel mayordomo, César, por sus años de servicio incansable y su honradez a toda prueba. Algunos bajaron la mirada, otros fruncieron el ceño, pero el golpe mayor aún no había llegado. Mi colección de arte, las tierras en Provenza y todos los fondos acumulados en mis cuentas personales los lego a Liz, hija del difunto Marcel, mi antiguo jardinero. El silencio fue brutal. Un cuchillo invisible pareció recorrer la estancia. Liz alzó la vista lentamente, y sus ojos, siempre tranquilos, se encontraron con decenas de miradas llenas de incredulidad, furia y algo peor, desprecio. Una voz masculina estalló, rompiendo el silencio como un cristal. ¿Esa mocosa? Esto es un insulto. Otro se levantó de golpe, derribando su copa. Debe ser un error. Una broma enfermiza de un viejo senil. Pero el notario, imperturbable, continuó leyendo como si recitara una sentencia irrevocable. A quien cuestione esta decisión, recuerdo que la vida se mide por actos, no por apellidos. Y en mis últimos días, solo una persona se sentó a mi lado sin esperar nada a cambio. Liz merece más de lo que esta familia le ha dado. Y en ese momento, justo cuando el mundo pareció tambalearse, Liz cerró los ojos sin decir palabra. Pero la tormenta apenas comenzaba a desatarse. El eco de aquellas palabras quedó suspendida en el aire como un presagio. Nadie se atrevía a moverse, como si romper el silencio fuera a admitir la derrota. Liz, sin embargo, se mantuvo serena. No por orgullo,
sino porque en su interior la sorpresa era tan grande como la de los demás. Jamás imaginó que don Alaric, siempre tan distante, la considerara digna de algo más que una sonrisa fugaz o un gesto de cortesía. Ella no sabía de herencias ni de fortunas, pero conocía el peso del tiempo compartido en el ocaso de una vida. Mientras los parientes se revolvían como serpientes en un saco de rencor, el notario guardó el testamento con movimientos meticulosos, sin alzar la vista. Sabía que acababa de encender una hoguera que nadie podría apagar. «Esto no se quedará así», susurró Octavio, el sobrino mayor, con los labios apretados como una herida. «Ni siquiera tiene nuestro apellido», espetó Elena, la cuñada de voz cortante. «Es hija del jardinero, una intrusa». Las palabras eran puñales lanzados sin cuidado, pero Liz no se encogió. No lloró, solo los miró, uno por uno, con una calma que los desarmaba. Porque en ese salón colmado de oro y resentimientos, ella era la única que no había venido a buscar nada. Y sin embargo, lo había recibido todo. ¿Y qué pretende hacer con todo eso? Soltó a alguien desde un rincón, casi escupiendo la pregunta. Liz no respondió de inmediato. Se levantó lentamente, su figura delgada envuelta en la luz dorada del atardecer que se colaba por las ventanas. «No lo sé», dijo, con voz suave pero firme. «Lo descubriré», y sin esperar aprobación, sin pedir perdón, caminó hacia la salida del salón, dejando tras de sí un silencio tan espeso que parecía cortarse con cuchillo. Pero en los corazones envenenados que quedaban atrás, ya se gestaban planes oscuros. Porque hay quienes no aceptan perder, mucho menos ante alguien como Liz. La noche cayó con una rapidez insólita, como si el cielo mismo quisiera cubrir con sombras el caos que acababa de desatarse en la mansión Beaumont. Liz caminó por el jardín como solía hacerlo de niña, cuando jugaba entre las licinas mientras su padre recortaba los setos con paciencia de relojero. Aquel lugar, que para muchos era solo un símbolo de estatus, para ella era un refugio lleno de memorias calladas. Acarició una rama de lavanda y cerró los ojos. ¿Cómo podía algo tan hermoso pertenecerle ahora? Desde las ventanas del salón aún se oían los ecos de la discordia. Las luces seguían encendidas, y las voces se mezclaban con el repiqueteo de las copas. La familia, herida en su vanidad, había comenzado a trazar alianzas bajo la mesa, como soldados después de una derrota inesperada. En la biblioteca, Octavio golpeaba el escritorio con el puño. «No podemos permitir que se salga con la suya», escupió, con el rostro encendido por la rabia. «Debe haber una forma de anular ese testamento. El viejo estaba enfermo. No estaba en sus cabales. ¿Y con qué pruebas lo demostrarás?», preguntó Elena, afilando cada sílaba como un bisturí. «Todo está legalizado. El notario no habría leído una sola palabra si no le estuviera. Entonces encontraremos algo, lo que sea. Esa muchacha no se quedará con lo que por derecho nos pertenece». La palabra derecho flotó en el aire como una sombra, porque en el fondo todos sabían que nunca fue cuestión de justicia, sino de poder. Mientras tanto, Liz había vuelto a su pequeña habitación, la misma que ocupó durante años en el ala de servicio. No había maletas, ni vestidos caros, ni joyeros. Solo una estantería con libros antiguos y una fotografía descolorida donde aparecía su padre, sonriente, con las manos manchadas de tierra. Tomó la imagen con delicadeza y se sentó en la cama. «¿Qué hago ahora, papá?», susurró al silencio. «¿Qué hago con todo esto?». Y aunque no hubo respuesta, en su interior nació una certeza tranquila. Ella no estaba hecha para destruir, sino para sembrar. Y quizás justo eso era lo que la familia Beaumont más temía. La mañana siguiente trajo consigo una calma engañosa. El sol brillaba con descaro sobre la casa de los Beaumont, como si se burlara de los restos aún humeantes del estallido del día anterior. Liz despertó temprano. Se vistió con la misma sencillez de siempre, ignorando que el peso de una herencia descomunal descansaba ahora sobre sus hombros. Mientras bajaba las escaleras, los empleados la observaban con una mezcla de respeto y desconcierto. Para ellos, era la misma joven que les ofrecía una sonrisa sincera al pasar. Pero algo había cambiado, y todos lo sabían. En la cocina, Marta, la cocinera,
Dejó de batir los huevos al verla. «Señorita Liz», dijo, sin saber si tutearla o inclinarse. «¿Desea desayunar?». Liz sonrió, con la ternura intacta. «Solo café, gracias. Y no me llame señorita. Soy la misma de ayer». Pero las palabras ya no bastaban para detener el giro del mundo. En el despacho, el notario había vuelto. Octavio lo había citado bajo pretexto de resolver ciertos asuntos legales. El hombre de traje gris no se dejó impresionar por la mirada inquisidora de su interlocutor. «¿Está seguro de que no hubo influencia indebida?», preguntó Octavio, casi escupiendo la frase. «Totalmente seguro», respondió el notario con tono firme. Su tío fue claro, lúcido y más determinado que nunca cuando redactó su última voluntad. Octavio se quedó callado un momento. Luego, dejó escapar una sonrisa envenenada. «Entonces encontraremos otra forma. Créame, no dejaré que una intrusa convierta esta casa en un invernadero de recuerdos». Mientras tanto, Liz recorría el invernadero real. Las orquídeas estaban en flor y el aroma del jazmín llenaba el aire. Allí, entre verdes y pétalos, se sentía más en casa que en cualquier salón de mármol. Fue entonces cuando escuchó unos pasos. «Hermoso lugar», dijo una voz detrás de ella. «Mi tío solía venir aquí cuando quería escapar de nosotros». Liz se volvió. Era Elian, el hijo menor de una de las primas, alguien que nunca había mostrado interés por las disputas familiares. Alto, de ojos melancólicos y voz tranquila, la observaba con una mezcla de curiosidad y respeto. Quizás era el único lugar donde podía respirar. Dijo Liz, bajando la vista. Elian asintió, acercándose lentamente. «No todos estamos en tu contra, Liz. Algunos sabemos ver lo que otros se niegan a reconocer». Ella lo miró por un momento. Había sinceridad en sus palabras, y también un atisbo de algo más profundo, que apenas comenzaba a germinar. Liz no supo qué responder de inmediato. Acostumbrada a las miradas furtivas y a los murmullos a sus espaldas, la honestidad repentina de Elian le resultaba desconcertante. En un entorno donde la hipocresía se vestía de seda, la franqueza era un lujo insólito. «Gracias», murmuró al fin, con una suavidad que parecía romper algo en el aire. «No sé si merezco todo esto, pero tampoco pedí nada». Elian sonrió, sin burla, sin lástima, solo comprensión. A veces las cosas llegan a quienes menos las esperan, porque son los únicos que sabrán qué hacer con ellas. Y con esa frase, se marchó, dejándola sola entre las flores. Pero algo en el ambiente había cambiado. Liz lo sintió. Una alianza inesperada, una semilla recién plantada. Mientras tanto, en la parte alta de la casa, se gestaba un plan. Octavio y Elena se habían reunido con un abogado oscuro como una noche sin luna. El tipo hablaba bajo, con frases sinuosas y promesas peligrosas. «Si logramos demostrar que hubo coacción, o si alguien cercano a ella tiene un pasado cuestionable, podemos abrir un juicio», susurró el abogado, moviendo sus dedos como si tocaran un piano invisible. «Incluso podemos sugerir que Liz no es quien dice ser». «¿Qué insinúa?», preguntó Elena, entrecerrando los ojos. «Conozco formas de sembrar duda. La verdad, en manos hábiles, es maleable». Octavio intercambió una mirada rápida con su tía. No necesitaban más. La guerra estaba declarada, aunque aún no sabían hasta qué punto la joven que menospreciaban sería capaz de resistir. Esa tarde, Liz recibió una visita inesperada. Marta, la cocinera, entró a su habitación con un sobre entre las manos. Esto llegó hace un rato. Lo dejó alguien que no se identificó. Liz tomó el sobre. No tenía remitente, solo su nombre escrito con letras torpes. Al abrirlo, encontró una fotografía vieja, arrugada por el tiempo. Su padre, Marcel, posaba con don Alaric. Pero lo extraño no era eso. Era lo que había escrito al dorso. «No todo es lo que parece. Busca en la biblioteca, detrás del retrato del león». El corazón de Liz dio un salto. De pronto, supo que su historia apenas había comenzado, y que la herencia que había recibido escondía secretos mucho más grandes que tierras y dinero.
La biblioteca olía a cuero viejo, a tinta dormida, a verdades que llevaban demasiado tiempo calladas. Liz entró con pasos sigilosos, sintiéndose observada por los cientos de ojos impresos en los lomos de los libros. La habitación, una de las más antiguas de la mansión, parecía resistirse al paso del tiempo y a ser desentrañada. Frente a la chimenea colgaba un enorme retrato de un león, pintado en tonos ocres, con la mirada fija y desafiante. No lo había notado antes, y sin embargo, ahora le parecía que ese animal de óleo sabía más de su vida que muchos de los que la rodeaban. Con manos temblorosas, Liz palpó el marco, empujándolo con cuidado. Un leve chasquido resonó en la madera, seguido por el sonido áspero de un mecanismo oxidado. El cuadro se deslizó hacia un lado, revelando un hueco oscuro. Dentro, reposaba una caja de madera, sencilla, sin candados ni ornamentos. La sacó con cautela y la abrió. Documentos, fotografías, cartas. Tomó la primera hoja, un certificado de nacimiento. No el suyo, sino el de su padre, Marcel. Y debajo, otro. Esta vez, a nombre de Alaric Beaumont. Ambos compartían el mismo padre. Liz se quedó sin aliento. Las piezas comenzaron a encajar de manera brutal. Su padre no fue solo el jardinero de los Beaumont. Fue hermano del patriarca. Medio hermano. Oculto, ignorado, tal vez incluso repudiado. Pero era familia, y eso lo cambiaba todo. Las cartas que siguieron eran de Alaric a Marcel, llenas de culpa, de afecto reprimido, de promesas rotas por el peso del apellido. En una de ellas, fechada un mes antes de su muerte, el anciano escribía: «Te fallé, hermano, y ahora no estás para que pueda reparar lo que debía haber hecho en vida. Pero tu hija merece más. Ella es la única digna de lo que construí. Que esta casa, que esta historia, tenga al fin un nuevo comienzo». Las lágrimas comenzaron a caer sin que Liz lo notara. No eran de tristeza, ni siquiera de rabia. Eran de claridad. Por fin entendía por qué, en sus últimos días, Alaric la miraba con una mezcla de melancolía y ternura. Él había visto en ella la oportunidad de redención. De pronto, un ruido la sobresaltó. Pasos en el pasillo. Alguien se acercaba. Liz guardó los documentos con rapidez. Volvió a colocar el cuadro en su lugar y se giró justo cuando la puerta se entreabrió. Era Eliane. «¿Qué haces aquí?», preguntó, con el ceño fruncido, aunque su tono no era hostil. «Buscando respuestas», dijo ella, con una mirada que ya no dudaba. «¿Y las encontraste?». Liz asintió lentamente. Luego dio un paso al frente. «Sí, y creo que es hora de que todos las escuchen». La sala principal volvió a llenarse, como en los días de gloria, pero esta vez el aire era más denso, más cargado. Los rostros de los Beaumont estaban rígidos, alineados como estatuas de mármol a punto de agrietarse. Algunos no habían dormido. Otros apenas contenían el veneno tras la sonrisa. Todos esperaban lo mismo: un anuncio, una rendición o tal vez una confesión que anulara su derrota. Liz entró sin temor. Ya no era la muchacha de mirada tímida, la hija del jardinero que pasaba desapercibida entre cortinas y escaleras de servicio. Era la heredera legítima, pero más aún, era la última guardiana de una verdad sepultada durante décadas. Llevaba consigo la caja. La colocó sobre la mesa con gesto firme. Eliane la seguía de cerca, sin hablar, pero con la presencia silenciosa de quien ha elegido un bando. «Antes de que sigan buscando formas de arrebatarme lo que legalmente me pertenece», comenzó Liz, mirando a cada uno sin bajar la vista. «Hay algo que todos deben saber». Abrió la caja y fue mostrando uno a uno los documentos. Los murmullos se elevaron como vapor. Mi padre, Marcel, no fue solo un jardinero. Fue medio hermano de Alaric Beaumont. Estas cartas, estas pruebas demuestran que mi linaje no es ajeno a esta familia. Simplemente fue ocultado, por vergüenza, por prejuicio o por cobardía. Pero existió, y la sangre que corre por mis venas es la misma que fundó esta casa. Un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Hasta Octavio, que solía tener una respuesta para todo, permanecía inmóvil,
con el rostro pálido. Elena se dejó caer en una butaca, como si el aire la hubiera abandonado. Él quiso enmendar ese error, no por obligación, sino por justicia. Me eligió porque estuve a su lado, pero también porque sabía que yo jamás usaría su legado para repetir los errores del pasado. Se giró hacia la ventana. La luz del mediodía entraba a raudales, bañando el salón en un resplandor casi simbólico. No voy a echar a nadie. No voy a cerrar las puertas. Pero esta casa ya no será un campo de batalla. Será un hogar para quien quiera formar parte de algo nuevo. La frase quedó flotando como un juramento. Liz dio media vuelta y salió del salón sin mirar atrás. Afuera, el jardín la esperaba, como siempre, solo que ahora era suyo, y por primera vez tenía las raíces necesarias para florecer. Elian la alcanzó unos pasos más tarde. Caminó a su lado, en silencio, y cuando ella lo miró, sonrió sin decir nada. Porque algunas historias no terminan con una batalla, sino con una promesa, una semilla plantada, un legado reescrito desde la verdad.